cómo se conectan una serie de comunicadores argentinos acusando de ser víctimas de argentinofobia, una influencer mexicana que se presenta como abogada promoviendo la limitación del derecho al voto y que la segunda persona al mando del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, le esté declarando la guerra a la extrema izquierda. Quédate aquí en Macro y Micro y te cuento cómo estos puntos se van vinculando. Pero vamos por partes. La argentinofobia, o como lo ha llamado Agustín Laje, el ultraderechista Agustín Laje, la campaña anti-argentina fue motivo de quejas de múltiples comunicadores de aquel país, luego de que la cantante española Rosalía compartiera un video en donde la activista, influencer y otrora actriz de cine para adultos, Mia Khalifa, cantaba el éxito de la compositora española La Perla. En particular, compartía el trozo en el que canta La decepción local, rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Esta es una canción que originalmente Rosalía parece dedicar a una expareja que, aunque fuera encantador, terminara siendo un manipulador y narcisista que la decepcionara al final. Más allá de que podemos discutir si esta se la dedica a Rao o a C. Tangana o a cualquier otra de sus exparejas, es evidente que la actriz Khalifa, Mia Khalifa, la resignifica en el contexto del desenlace de la Copa del Mundial, sugiriéndonos que se la dedicaba a la selección de Argentina, la cual, en conjunto con Messi, iniciaron el Mundial como las grandes promesas, como los favoritos, para concluir con una imagen manchada por los escándalos relativos al arbitraje que parecían favorecerles, así como las actitudes de algunas de sus principales figuras que parecían coordinadas para promover que el árbitro marcara penales y tiros libres a su favor. Si se escucha el verso por separado, si se descontextualiza de toda la canción, no podemos evitar pensar en que en efecto se trata de una referencia al comportamiento de la selección de Argentina en todo este mundial. Y ahí es donde se empiezan a conectar los hilos, en donde estos comunicadores primero participan de una especie de provocación en la cual quisieron desatar una campaña de odio en contra de muchos países, incluyéndonos a los mexicanos, luego de los señalamientos en su contra por supuestamente haber comprado a la FIFA y tener garantizado este mundial. Sin embargo, luego se terminan victimizando en televisión, señalándose como víctimas de una conspiración global en contra de los argentinos. Seguramente las dos estrellas en cuestión, Rosalía y Mia Khalifa, comparten ya una estigmatización por una gran parte de los grupos neoconservadores, que suelen despreciar a aquellas mujeres que, además de sexualizarse, siguen criticando al patriarcado. Y aunque al menos Rosalía ha sido criticada por la propia izquierda, personajes como el ultraderechista Agustín Laje y otros no tardaron en reaccionar, acusando a las estrellas de participar en una especie de campaña deliberada en contra de los argentinos y lo que, según Laje, representan para el mundo. Sin embargo, termina describiendo a esta campaña que se imagina como la última manifestación ideológica de la agenda woke, responsabilizando de aquellas críticas que cualquier argentino pudiera estar recibiendo a la extrema izquierda. Parece que Laje no ha escuchado a su correligionario Eduardo Feynman, quien dijo que literalmente detestaba a los mexicanos, que nos detestaba, que nos odiaba, que nos despreciaba. Tampoco ha de recordar cuando su presidente, y a quien él apoyó y de quien es ideólogo Javier Milei, insultó a nuestro entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, llamándolo directamente estúpido. Igual tampoco lo ha visto insultar a otros presidentes, como el mismo Gustavo Petro de Colombia, o a Xi Jinping de China, por supuesto. Finalmente tampoco estos actores entienden estas críticas al fútbol de Argentina, las cuales no provienen de una conspiración de la extrema izquierda, como parecieran querer apuntar,
sino de cuestionamientos legítimos que incluso hinchas de su propio país han compartido. Las estadísticas son atípicas y es evidente la coordinación entre al menos una parte del arbitraje del capitán del equipo, Lionel Messi, y del resto de jugadores para motivar estos tiros libres y penaltis en su favor, así como para desfavorecer a sus rivales con la invalidación de algunos de los goles más increíbles que hayamos visto en la historia. Esta miopía que es compartida entre los comunicadores argentinos y parte del arbitraje en la FIFA aparentemente, parece solo apuntar hacia el interior, y hacia el exterior lo que ofrecen siempre es un excesivo juicio exterior al que finalmente temen y criminalizan, como estaremos viendo. Como se dice popularmente, tiran la piedra y esconden la mano, se victimizan para finalmente buscar asociar a la izquierda con una especie de intolerancia y censura que en el fondo saben que ellos predican. Nunca tan claro para el mundo que el fútbol es algo político. Y existe pues una conexión entre algunos equipos, la FIFA y el sionismo de derecha. Esta conexión no solo es ideológica, sino también por lo que terminan, justo como dice Laje, de representar para el mundo. Yo revisé un análisis que hace la psicóloga e influencer Gema Albarracín, a quien recomiendo por supuesto revisar, en la cual hace un análisis sobre la caída de la imagen de la popularidad de Argentina en este Mundial del 2026 y nos describe cómo pasaron de ser estos líderes incuestionables que representaba el mismo capitán Lionel Messi a una especie de niño victimizado y mañoso que termina buscando ventajas de maneras que podemos llamar simplemente tramposas. En un inicio, Lionel Messi cuenta con esta narrativa del débil que llegó muy lejos por su propio esfuerzo y su propia disciplina. Sin embargo, hoy ocupan esa fortaleza, como lo haría la ultraderecha cada que llega al gobierno, para diferenciarse de otros. Algo que, desde mi punto de vista, explica mucho más el triunfo de los populismos de derecha en los últimos años que la llamada batalla cultural. Esta narrativa del débil que en algún momento usurpó o tomó Argentina a partir del liderazgo de Lionel Messi, en realidad fue retomada, fue reocupada por múltiples actores en este Mundial 2026. México, por ejemplo, como la tercera sede del Mundial, la más aclamada y al mismo tiempo la que recibió mucho menos partidos, pues retoma este papel de liderazgo moral desde el uso de la fiesta, lo lúdico, el descontrol y finalmente pues este tipo de celebración tan aclamada por gran parte de la afición de todo el mundo. Las selecciones de Cabo Verde o Irán, quienes parecieron enfrentarse a un sabotaje, uno más grave que el otro, que por supuesto estoy hablando del de Irán, en el cual finalmente pues se enfrentaron dignamente a gigantes, quienes eran los favoritos, incluyendo por supuesto a la selección de Argentina. La selección de Egipto, que además de ser un equipazo, representó esa crítica permanente a la FIFA, el favoritismo a Messi y a la selección de Argentina, y finalmente esa reivindicación casi borrada de las selecciones del mundo hacia Palestina y hacia los gazatíes, víctimas del sionismo global, el cual parece mover los hilos de la FIFA. Noruega, quien no había estado en algún mundial desde Francia de 1998, casi 3 décadas de ausencia, acompañada del liderazgo que parece tan auténtico de Erling Haaland, una máquina en la cancha y un vikingo sumamente carismático fuera de ella. También tuvieron un acto muy simbólico, derrotando 5-0 a la selección de Israel en las preliminares, eliminándola finalmente, además de donar parte de sus ganancias a Médicos Sin Fronteras para su operación en Palestina. La misma selección mexicana, que con sus 2 estrellas más visibles rebasaron todo tipo de pronóstico y expectativa. Por un lado, el joven que rompió récords en nuestro país
y conquistó la simpatía de propios y ajenos Gilberto Mora, y por el otro, el colombiano afrodescendiente, nacionalizado mexicano, que conquistó a toda una nación con su liderazgo marcado por la humildad, la constancia y la disciplina. Y estoy hablando, por supuesto, de Julián Quiñones. Vemos cómo, en realidad, a pesar de que algunos usurparon esta narrativa del débil contra el fuerte, tanto en términos futbolísticos como en términos geopolíticos, usurpan ser David contra Goliat, hoy muestran otra cara, la del verdugo, la del tramposo, la del ogro que defenderá su tesoro a como dé lugar, su precioso, como diría Gollum, del Señor de los Anillos. Hablo del fútbol de Argentina, por supuesto, y en la geopolítica de Israel, de la entidad sionista Israel, quienes parecían estar vinculados en la narrativa de ser los débiles que hoy logran conquistar al mundo, hasta el punto en el cual una autoridad como el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, le pide al presidente argentino Javier Milei que lleve a Argentina la cuarta Copa del Mundo, previamente a jugar la final del Mundial contra España. Al mismo tiempo que termina cediendo a los intereses sionistas y termina permitiendo la compra absoluta de tierras por extranjeros, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentran los israelíes buscando fundar estas colonias en la Patagonia y en otros lugares del mundo. Y aquí es donde se vincula con Natalia Torres, esta abogada de la UP, la Universidad Panamericana, y cómo es que está fomentando la reducción de los derechos políticos, particularmente el derecho al voto, entre muchos otros supuestos analistas de la derecha, quienes promueven abiertamente la idea de que no todas las personas deberían votar y de que no todos los votos deberían valer lo mismo. En este caso, pues Natalia Torres, como muchos ya sabrán, es esta joven que participó en un podcast con los otros ultraderechistas de Nacho y Leo, me parece que se llaman, en donde pues apuntó que las personas deberían pasar al menos un examen de conocimientos básicos políticos para poder votar. Pero más allá de apuntar a que estas reflexiones, entre comillas, por supuesto, muchas comillas, resultan a todas luces una afrenta a los valores democráticos, me parece que es interesante recuperar esta ambivalencia compartida por los llamados comunicadores argentinos y por Natalia Torres, ¿no? Por un lado, una especie de provocación, proyectando una especie de grandiosidad y arrogancia, ¿no? Diciendo, por ejemplo, me turbo vale verga lo que digan, yo pienso esto. Y por otro lado, también cuando dijo a la presidenta, sí vale la pena contestarle, ¿no? O sea, se ve cómo se otorga a sí mismo una gran importancia. Y por el otro lado, pues también termina teniendo un victimismo exacerbado, ¿no? En donde observa en el disenso un ataque en su contra y en las críticas a lo que ella dice, que es criticable, por supuesto, como figura pública, lo que observa ella es el actuar de una especie de maquinaria gubernamental en su contra, pidiendo derecho de réplica y acusando de que se está limitando su derecho a la libertad de expresión. Se observa nuevamente y de manera más clara esta actitud de primero provocar al adversario político y luego victimizarse ante los resultados de esta provocación, mostrándose como la víctima de un sistema, entre comillas, que está gobernado por las izquierdas democráticas que buscan proyectarse como autoritarias y antidemocráticas. Este actuar que está mostrando la ultraderecha en América Latina, por supuesto, encuentra una correspondencia con lo que ocurre en el imperio. Hace una semana Marco Rubio, el secretario de Estado Marco Rubio, convocó a un encuentro con más de 60 países, una especie de cumbre para combatir a la, cito, extrema izquierda. Aunque la cumbre se presenta con el objetivo de combatir al terrorismo, este terrorismo se asocia de manera inmediata, cito, al resurgimiento del extremismo político transnacional y las redes violentas de extrema izquierda.
Si lo pensamos, el actuar del trumpismo se asemeja mucho a esa actitud mostrada por la ultraderecha en el contexto del posmundial y en el contexto mexicano por Natalia Torres. Por un lado, provocan, generan caos y miseria abiertamente, incrementan la guerra económica y mediática en contra de Cuba y Venezuela y después lo señalan como amenazas. Así, para la convocatoria de su cumbre, Marco Rubio acusó incluso al gobierno cubano de haber liderado una campaña de, cito, espionaje y subversión en su contra. ¿En contra de quién? De Estados Unidos, durante al menos 7 décadas, además de financiar y respaldar, vuelvo a citar, el terrorismo de izquierda, ¿no? Esa isla que lleva atacando económicamente por décadas es capaz de financiar una agenda terrorista de izquierda en toda América. Por supuesto, en todo lo que ocurre por estas ultraderechas de nuestro continente, es necesario pensar en ese componente interno de Estados Unidos. Y es que esto ocurre, no es casual, en un contexto en donde el presidente Donald Trump ha acusado recientemente a China de haber intervenido en las elecciones de 2016, en las cuales habría perdido en contra del expresidente demócrata Joe Biden. El temor de lo que ocurre con el trumpismo en Estados Unidos pues gira en torno a la posible anulación de la democracia directamente, con la propuesta de una reforma de ley incluso que busca realizar mecanismos para identificar a votantes de maneras sumamente invasivas y que potencialmente son violatorias de los derechos políticos. El ímpetu del gobierno trumpista es tan autoritario en estos momentos que el mandatario no ha dudado en calificar como estúpidos a sus propios copartidarios republicanos en el Congreso, algunos de los cuales han impedido abiertamente el avance de la reforma de Donald Trump. Se teje así pues un vínculo entre la derecha global, la ultraderecha global, que si bien no se puede comprobar con documentos aún, no se puede hablar de una conspiración abierta de toda la ultraderecha, sí refleja la tendencia de la ultraderecha en este actuar ambivalente, hipócrita, en otras palabras, que se reivindican por un lado como los grandes ganadores, pero que solo ganan cuando se subordinan a un sujeto más grande, más perdedor, más repulsivo que ellos, es decir, Donald Trump. En este actuar se observa esa naturaleza también victimista de la ultraderecha, que primero provoca, señala, apunta, critica, cuestiona a quienes no opinan como ellos para después victimizarse y criminalizar a sus adversarios políticos. Aunque no existe pues este vínculo en términos de evidencia, hay que recordar el Honduras Gate y la intención de las ultraderechas por impulsar a los gobiernos acordes con la ideología trumpista en América Latina. Esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar. Mi nombre es Pedro Iniesta. Déjenos sus comentarios. Les aseguro que los vamos a estar leyendo con mucha atención. Y pues nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.